Muy buenas noches, El Salvador, un placer enorme dar la bienvenida al inicio de la semana. Soy Sergio Méndez, un gusto que nos acompañen en 8 en punto. Esta noche abrimos el telón disfrutando de las mejores entrevistas y por supuesto también de los temas de actualidad. Esta noche, señores, vamos a conversar en segundos con el ministro de Obras Públicas, el señor Gerson Martínez. Vamos a hablar de diferentes temáticas, una de ellas, sin lugar a dudas, conocer su posición ante la admisión de la demanda en contra del Citrans por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con relación a la tarjeta prepago, la Asamblea Legislativa da una nueva prórroga. Vamos a conocer reacciones y por supuesto también sobre determinadas denuncias que usted nos ha hecho llegar esta noche. Por supuesto que se lo vamos a preguntar al ministro de Obras Públicas. Antes, señores, de arrancar y por supuesto darle la bienvenida a nuestro invitado y quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, déjeme comentarle que nos llena de beneplácito, nos llena de alegría darle la bienvenida, por supuesto, al lanzamiento de la nueva editorial Nosotros Ediciones. Y es que estuvimos presentes en el acto en un hotel capitalino donde en un proyecto sumamente exponencial, sumamente ambicioso, pero para este país, donde se va a distribuir una gran cantidad de literatura, Constitución para los niños, para que aprendan desde pequeños, y por supuesto una gran cantidad de libros como los que ustedes pueden ver esta noche. A continuación, para conversar un poquito sobre esto, de lo que nosotros estamos hablando, e ilustrarle, le presento la siguiente nota. Veámosla. La editorial Nosotros Ediciones celebró el lanzamiento de las 3 colecciones que consiste en Educación y Ciudadanía, que son 2 libros de versiones didácticas de la Constitución de la República para niños y jóvenes, así como una guía para el educador. Nosotros los niños queremos aprender más sobre la Constitución. Seguido de un paquete de 24 libros de trabajo para estudiantes de primero a sexto grado y la última que es Aprende con Nosotros, 2 libros de lectura y escritura. Son libros de ejercicios que están vinculados directamente a los indicadores de logro del currículum, es decir, un material hecho para apoyar el desarrollo de las competencias de los niños, tal como lo dicta nuestro currículum nacional. Este es el resultado de un equipo de especialistas con más de 25 años de experiencia en educación, liderada por la ex ministra de Educación, Darlene Mesa, que apegada a la currícula del Ministerio de Educación, busca promover la investigación y el análisis en los niños y jóvenes. Lo que queremos es que se ejercite y que no necesariamente ponga un nombre en Google para poder contestar, no, que le cueste, que escriba, que resuma, que piense. La actual ministra de Educación de Guatemala, Cintia del Águila, respaldó este proyecto y aseguró que el uso de libros de trabajo es algo muy útil que debería replicarse. Es una forma de apoyar a los maestros, a los niños, a los padres de familia. Creo que el concepto de dar cuadernos de trabajo que pueden servir como un soporte a los libros de texto dentro del aula. El especialista en educación y rector vitalicio de la Universidad Tecnológica, Mauricio Lousel, ve a estas colecciones como una oportunidad para innovar en la educación y ve positivo que se preocupen por la enseñanza de la legislación salvadoreña, una deuda que se ha tenido por años. Elementos como este son importantes para que el joven desde pequeño vaya memorizando, vaya interiorizando, mejor dicho, los conceptos básicos de la Constitución. Como primera etapa, Nosotros Ediciones introducirá unos 400,000 libros al mercado, además de realizar este mes el primer encuentro internacional de educación en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, los días 19, 21 y 24 respectivamente, con el objetivo de actualizar a los profesionales del sector. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Y por supuesto nos unimos nosotros a toda la alegría, el abrazo para la ex ministra de Educación, la licenciada Darlene Mesa, presidenta de Nosotros Ediciones. Para adelante, ni para atrás, ni para agarrar impulso. Señores, antes de arrancar la entrevista, saludamos a Banco Agrícola. Y bueno, señores, ya lo hemos adelantado, esta noche conversamos con el ministro de Obras Públicas, el señor Gerson Martínez, a quien le damos la bienvenida en estudio. Ministro, muchas gracias, tenerlo en su casa. Y un saludo a toda la teleaudiencia.
Gracias por invitarnos. Gracias a usted por hacernos parte de su agenda. Ministro, rápidamente porque el tiempo apremia. Quiero conversar con su persona sobre muchísimos temas, tópicos que la población salvadoreña está muy pendiente, no solamente porque habíamos adelantado que usted este día nos iba a acompañar en las diferentes redes sociales, sino que porque la gente, al saber precisamente la admisión de la demanda del CITRANS por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional, la gente ha reaccionado, y a palabras del ministro, yo quiero oír cuál es su posición sobre esto. Bueno, en primer lugar, desde el primer momento que conocimos la demanda, que conocimos la resolución de la sala, nosotros saludamos la decisión de la sala. En primer lugar, quiero decirle que ya se han presentado antes otra cantidad de demandas y prácticamente todas han sido declaradas improcedentes, todas. Y sobre la base de esas impugnaciones improcedentes se han montado campañas de parte de ciertos sectores desafectos, campañas mediáticas impresionantes diariamente, cantidades plana tras plana tras plana en contra del CITRANS. Sin embargo, prácticamente el 99% de esas impugnaciones se han declarado improcedentes. La sala, sin embargo, en relación a una que se refiere a la aplicación del artículo 120 de la Constitución, dejó abierta y ha mandado a escuchar al Ejecutivo. 10 días le dio el presidente, ¿no? Sí, efectivamente. Perfecto. Y bueno, me parece razonable. Nosotros esperamos que al final haya una resolución apegada a derecho, apegada a la Constitución, apegada a los intereses de la ciudadanía y del país, es decir, basada en el derecho, pero también en el principio de justicia. Quiero darle un dato en relación con el tema que ha quedado abierto. Eso se refiere, el artículo 120 de la Constitución se refiere a las concesiones, dice, de muelles, de puertos o de infraestructuras. Cuando el Estado va a hacer una concesión, ¿verdad?, a un privado, eso dice la Constitución, debe ir a la Asamblea Legislativa. Quiero decirle que entre el año 94 y 95 fui uno de los redactores de ese artículo, porque ese artículo fue reformado y comprendo perfectamente el espíritu de eso. Pero revisemos el tema del carácter, si es público o no es público, la propiedad, el control, la disposición, la regulación, en manos de quién está. Bueno, el CITRANS es un sistema dirigido a toda la población, usuaria del transporte público de pasajeros. En la zona de influencia, que es San Martín, Ilopango y Soyapango, la población, el universo, la totalidad de personas que usan autobuses y microbuses, es decir, aquellas personas que no tienen vehículos, que no tienen carro, empleados, trabajadores, personas que van al mercado, etcétera. Son 430,000 salvadoreños que se conducen diariamente, ¿verdad? Usan el transporte público. De esos 430,000, 320,000 ya son usuarios cotidianos del CITRANS. Es decir, cerca del 70% son usuarios del CITRANS. Hasta ahora, por ejemplo, en materia de movimiento de pasajeros, el CITRANS ha movido más de 2.5 millones de pasajeros, ¿verdad? Eso le da una idea del carácter público, del beneficio hacia quién va. Y eso que solo hay 37 buses articulados por ahora.
está pendiente que venga el resto de la flota hasta completar 208 unidades. Con esas 208 unidades se podría cubrir al universo, a la casi totalidad de la población objetivo. Entonces, ese es el carácter público, es para esa gente. También el carril segregado es utilizado cotidianamente por todos los cuerpos de socorro, la Cruz Roja, la Cruz Verde, comandos de salvamento, el cuerpo de bomberos, y además, si la policía en esa zona hoy tiene una capacidad de despliegue rápido, es gracias a que también es usuaria de eso. ¿Quién más puede hacer uso? Estamos viendo todavía el carácter público. ¿Quién más puede hacer uso de eso? Cualquier ciudadano que, por ejemplo, tenga una emergencia, por ejemplo, una familia que tiene una señora que va a dar a luz, que va dando a luz, puede usar eso. ¿Me explico? Bien, examinemos ahora la propiedad. La propiedad de esa infraestructura es del Estado. A nadie se le ha transferido. Hombre, sencillamente porque nuestro gobierno no tiene vocación privatizadora, no podemos entregar esa infraestructura. Pero veamos el tema de la administración. ¿Quién ejerce el control? El Estado. ¿Quién administra el uso? El Estado, con base a la ley y con base a los reglamentos. Con base a los reglamentos, las autoridades competentes, con base a la ley. La administración, el control. ¿Quién ejerce la regulación, la normatividad? Allí también el Estado. Entonces, la campaña durante casi 2 años ha sido, se ha concesionado sin ir a la Asamblea Legislativa. Esa fue la campaña. Pero el día que recibimos la decisión de la sala, pues nosotros lo saludamos y dijimos justamente lo que siempre en lo personal he dicho y han dicho las autoridades, que eso nunca se concesionó, ni se ha concesionado, ni se va a concesionar. Entonces, aquellos que atacaban que se había hecho una concesión sin ir a la Asamblea, ya aparecieron con desplegados diciendo, MOP confiesa que no ha concesionado. De hecho, yo vi en un rotativo, al igual que los salvadoreños, claro, usted había dicho, sí, en efecto, no pasó en la Asamblea Legislativa. Pero antes la crítica, el ataque era por qué se había concesionado. Hoy el ataque es por qué no se ha concesionado. Entonces, ok, déjeme preguntarle rápidamente esto, porque la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad en contra del CITRANS, la demanda en contra de los artículos 2, 8, 25, 57 y 156 del Reglamento General del Transporte Terrestre, que viene a desarrollar la legislación vigente aplicable a la materia, en los que se expresa la explotación de obras materiales de uso público. Esto es prácticamente, por eso es que no le doy lectura. A lo que sí yo le doy lectura, ministro, es al artículo 120 de la Constitución. Sí, por favor. Es ahí donde yo quiero que de pronto me pueda ayudar. Hoy se los leí a los diputados. Perfecto. Estuvo en la Asamblea, me comentaron, sí, claro, de hecho. Perfecto. Claro. En la Comisión de Obras Públicas. El artículo 120, y quiero que me ayude a entender, no a mí, a los salvadoreños que están muy pendientes. En toda concesión, que otorgue el Estado para explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deben ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. Quiero ir punto por punto. En eso creo, y por eso soy uno de los formuladores de ese artículo 120 de la Constitución. Pero es que el punto es cuando se va a concesionar, pero sencillamente nosotros no estamos de acuerdo con concesionar. ¿Cómo se le podría llamar a esa figura cuando de pronto un transporte público de pasajeros, esencialmente denominado el CITRANS, es el único que puede desarrollarse dentro de esa vía y no el Muy parque simple. Vehicular restante? Esto lo establece la legislación y los reglamentos a las autoridades de tránsito, es el tipo, y existe aquí en cualquier parte del mundo. El 90 o 95% de los BRT de estos sistemas son así segregados, porque el problema es que mientras persista aquí la ley de la selva es imposible resolver el problema. Este es un principio ordenador. La idea es avanzar a que en un lado van ordenadamente
el transporte público de pasajeros, las personas que no tienen carro, y en el otro van los vehículos particulares que también son privados. Entonces aquí no se está privatizando ni concesionando ni un carril ni el otro. Ahora, con las personas que tienen carrito también, eso es importante. Justamente por eso se ha iniciado y se está proyectando la construcción de un bulevar de 4 carriles adyacente al CITRAMS y como parte del CITRAMS, desde Cárcel de Mujeres hasta la 5 de noviembre. Un bulevar de 4 carriles. De 4 carriles. ¿El espacio físico lo da para eso? Bueno, quiero decirle que no obstante que no hemos recibido una partida, que no tenemos los recursos, ya una parte, como un 30%, ya le agregamos un tercer carril. Si usted va de la Juan Bertis hacia Agua Caliente hasta el centro de Soyapango, ahí encuentra un tercer carril. Ya se hizo la medición de la geometría de la carretera y sí se puede. Ahorita se está terminando los estudios y no obstante que no tenemos una partida, tenemos talento de ingenieros, de arquitectos, maquinaria, trabajadores y voluntad. Así que eso también es parte. Pero bueno, no hay de dónde, porque los que antes criticaban, bueno, lo han concesionado sin ir a la asamblea. Hoy el enojo es ¿por qué no se ha concesionado? Y debo decir algo más. Lo hemos dicho desde el principio y yo les hacía ahora mucha conciencia en la asamblea legislativa. Lo que pasa es que a veces no nos queremos escuchar. Cuando iniciamos nuestra administración hace 7 años, que entramos al Ministerio de Obras Públicas, yo acompañé a las autoridades de transporte a instalar la Mesa Nacional de Transporte. Ahí estaba el universo, la totalidad. Y les invitamos a trabajar en conjunto las soluciones al grave problema del transporte y también a trabajar en conjunto las iniciativas. Lamentablemente, un grupo desafecto se retiró. No en esa reunión, sino posteriormente me informaron las autoridades de tránsito de transporte que se retiraron y ha sido público y comenzaron a impugnar el CITRAMS. Lo que yo les he planteado a la Asamblea Legislativa y públicamente siempre, que lo que se requiere para reformar las cosas es competencia y transparencia. Ahora, lo que sucede es que si usted quiere modernizar el sistema de transporte para que sea funcional, cómodo, accesible, ordenado y sobre todo seguro y no contaminante, pero sobre todo seguro, usted tiene que cumplir las normas técnicas que establece la ley y que establece los reglamentos. Entonces, los reglamentos y las normas técnicas de accesibilidad universal establecen que todos deben llevar plataformas para que entren las personas con discapacidad, los niños con discapacidad. Tienen que cumplir eso. Tienen que llevar los asientos adecuados para esas personas. Entonces, si cumplen con todos esos requerimientos técnicos, pues allí pueden entrar cualquier otra empresa, pero simplemente lo que se dedicaron, el niño, porque el CITRAMS es como un niño tierno todavía, que está dando su primer paso. Pero si en lugar de ayudar a que crezca todos los días, bueno, no lo han masacrado, lo han execrado. Execrar es como maldecirlo, atacarlo todos los días, satanizarlo, y le han buscado de cualquier lado. Quiero decirle, yo tengo un compromiso con la verdad. Como cristiano tengo un compromiso con la verdad, como servidor público tengo un compromiso con la verdad, y desde el principio dije, mire, aquí han habido algunas insuficiencias, algunos problemas, yo mismo los señalé, ¿verdad? Pero de allí a hacer un ataque festinado, hombre, así el país no va a avanzar. Entonces ahora ya no tienen de dónde agarrarse. Dejemos que la sala resuelva. Quiero decirle, a mí me parece que la sala estudió con seriedad este punto, ha resuelto con la mayor seriedad. Aquí están todas las impugnaciones que se declararon inadmisibles o improcedentes. Todas. De esa misma demanda, correcto. Exacto. Entonces, ahora hace falta despejar eso, pero esto está tan claro como el agua. Perfecto. Vamos a una primera pausa comercial. Quédese con nosotros porque en segundos vamos a seguir profundizando sobre estos tópicos y otros que ya adelantamos esta noche con nuestro invitado, el señor Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Pausa, volvemos.
Estamos de regreso. Muchas gracias, El Salvador, por su preferencia. Ministro, bueno, déjeme comentarle que el día de mañana, desde ya la atenta invitación para que nos acompañen. Estaremos, obviamente, tratando de buscar una equidad y homologando la participación de las partes. Esta noche nos acompaña el ministro para hablar de este tema y el día de mañana nos va a acompañar la mayoría, por no decir todos, los empresarios del transporte colectivo de pasajeros que suscribieron la presente demanda en contra del Citrans. Y por supuesto vamos a conocer también la postura. Ministro, la noche del viernes de la semana antepasada, cuando usted vía telefónica nos acompañó para conocer su posición sobre el caso de la Diego de Holguín, que pasaba esta vista pública, sí, 3 diputados del partido Arena reaccionaron en torno a este tema del Citrans y dijeron: el ministro no puede desde ningún punto de vista desligarse de las acusaciones contra la CELI en él, porque no pasó por la Asamblea Legislativa para la correspondiente aprobación de la concesión. El Citrans, para efectos prácticos, es lo mismo, tampoco pasó por la Asamblea Legislativa. Yo entiendo, por lo que usted me ha dicho, y si me equivoco me corrige, en que esto no es una concesión, sino que es un ordenamiento. ¿Cierto o falso? Por supuesto. Okay. Pero además es importante no solo hablar del texto, sino del contexto. No solo del texto de lo que dijeron, sino del contexto. Resulta que ese día, por la mañana, ese día que estaban los 3 diputados de Arena, por la mañana, el tribunal que estaba conociendo el caso Diego de Holguín había dado su resolución y había enviado a juicio al exministro Nieto, y no obstante que también habían lanzado una gran campaña tratando de incidir y de presionar a la justicia. Yo vi que los diputados estaban fuera de base y bastante ansiosos, y dijeron cualquier cosa. Quiero decirle que en el caso de CEL ni siquiera es una institución del ramo de obras públicas, así que dijeron cualquier cosa. Por ejemplo, el señor Cuadra, si usted se recuerda, el señor Cuadra dijo, no sé si se recuerda, Sergio, dijo algunas cosas. Por ejemplo, él dijo: sí, pero el ministro Nieto, que ya había sido mandado a juicio, dijo: sí, pero él tenía el aval de la Corte de Cuentas, un documento de aval de la Corte de Cuentas, cuando eso cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe. Yo entiendo que él estudió Derecho. Cualquier estudiante de Derecho sabe que quien establece las facultades constitucionales de la Corte de Cuentas es la Constitución misma, y la Constitución le da el poder, o sea, la facultad de hacer la auditoría posteriori. Esa es vinculante. No existe en la Constitución el control concurrente ni preventivo. En todo caso, la Corte de Cuentas puede dar opiniones, pero no son vinculantes. Eso que además no existe la figura del aval. No existe en todo el ordenamiento jurídico. No existe. Obviamente uno interpreta que como no lograron montar, no les dio resultado la presión mediática, el ataque, la presión al tribunal, dijeron cualquier cosa. También dijo que en el Citrans se estaba utilizando 2 préstamos. Hombre, mire, quiero decirle algo. Yo respeto, los diputados tienen fuero, eso se llama inmunidad. Pero cuando alguien dice cosas que no son apegadas a la verdad, escudándose en la llamada inmunidad, eso se puede llamar impunidad. Se puede llamar impunidad. Así que yo lo que les exhorté a ellos es: dejemos que la justicia actúe, ya no la presionemos, ya no la conminemos. Y bueno, saludamos a Caja de Crédito de Colón y damos paso, señores, a la participación ciudadana, que es muy, pero muy importante. Me desplazo, ministro, le comento rápidamente. Muchísimas gracias, Fernando Ramírez, por su participación, aprovechando la presencia del ministro para que le dé respuesta a lo que dijo el señor Mauricio Meyer el pasado jueves sobre el tema de la iluminación del Boulevard Monseñor Romero.
Lulaza, muchísimas gracias también por su participación. Buenas. ¿Cuál es el destino de las multas de tránsito actualmente? Por favor, ministro, pregunta Ernesto Gran. Buenas noches. ¿Cuándo inician la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad? ¿Cuándo lo van a iniciar? Ojalá y hoy contesten mi pregunta sobre este tema, la ampliación, ministro, de la carretera al Puerto de la Libertad o la carretera, construcción paralelamente que se iba a generar sobre esta. Molinap pregunta, ¿de dónde saldrán los recursos para el mantenimiento de las calles que ocupa el Citrans? Pregunta Ezequiel Jovel. Sergio, es importante que recordar que esta modernización la debieron hacer los empresarios del transporte público de pasajeros, se está refiriendo al Citrans, y no ustedes. Hoy se rasgan las vestiduras. Carlos Santino, ¿cuánto es el costo final del Citrans? Pregunta, ¿está dispuesto a que investiguen su gestión? ¿Ocultaría actos de corrupción en su gestión? Pregunta Ezequiel Joel. Sigue participando. Muchísimas gracias, Ezequiel. Si bien el Citrans tiene puntos a discutir, es de reconocer que es una modernización a favor de todos los trabajadores. Raquel Soriano también participa. El Citrans no es privatizar la calle y la libre circulación de los vehículos. Pregunta. Muchísimas gracias a la Caja de Crédito de Colón, por supuesto la participación, muchísimas más preguntas, ministro, pero adicionalmente a esta, Walter Rodríguez, usted me hace una pregunta para que yo se la traslade con gusto al ministro, y es, Sergio, pregúntele por los cables de la Monseñor Romero, que él dijo que se la estaban robando. El señor Meyer dijo que eran subterráneos, pero él dice que los robaron. Sería bueno aclarar este punto. Por supuesto que sí, Walter, aquí lo tiene. Por favor, ministro. Muy bien. Efectivamente han habido bandas muy organizadas que estuvieron operando muy intensivamente en época electoral. Eso se intensificó mucho más, robando tapaderas, robando el cableado, no solo el cableado superficial, también el cableado subterráneo. También se han robado luminarias, incluso una luminaria para llevársela la quebraron, como que la alaron con algún vehículo, todo con el ánimo de hacer daño y probablemente sacar algún tipo de lucro, no sé de qué carácter. Así que eso es real. Es más, quiero decirle, la empresa, porque la ciudadanía está cubierta. Ahora, en esta administración sí se cubren con las garantías. La empresa contratista repuso las luminarias la primera vez que se la robaron. Se la volvieron a robar. La empresa contratista, nosotros se lo pedimos, volvió a colocar las luminarias por segunda vez. ¿En la Monseñor Romero? Sí, volvieron ¿Fueron las luminarias o el cable que se robaron? Las dos cosas. Principalmente el cable. ¿Y el cable subterráneo es aéreo, como dijo el señor Meyer? De los dos. ¿Es de ambos, dos tipos? Señor Meyer, los dos. Los dos se robaron. Y entonces yo acudí con el señor ministro de Seguridad y le planteé lo siguiente. Hemos hablado con la contratista y la contratista plantea que ya por tercera vez ya eso no lo cubre propiamente la garantía, porque ellos ya repusieron y eso. Sin embargo, la empresa contratista nos planteó que estaba dispuesto a colocarla, pero que se garantizara seguridad. ¿Qué hicimos? Fuimos con el ministro de Seguridad, hemos hecho un convenio y si usted nota, ya está la estación ahí donde va a operar la policía montada. Ya tenemos otra estación ya construida de la policía, también donde va a operar la policía, que es donde va a estar la Plaza de la Reconciliación, que está muy avanzada. Es todo un dispositivo. Hemos acordado con el ministro de Seguridad inaugurar ese sistema de policía comunitaria en la zona, ese sistema para darle seguridad a toda la ciclorruta, al Parque Bicentenario y a todos los desarrollos que se están haciendo ahí ahora en el mes de septiembre. Y en ese momento la contratista se obligará a colocar nuevamente la iluminación. Perfecto. Voy a compartir con usted, ministro, antes de seguir con la participación ciudadana, una nota que me parece muy importante, y es que la empresa, precisamente Arcos Ingeniero, a través de un comunicado, el cual veíamos paralelamente a esto, ha manifestado que por términos de inseguridad
y porque el Ministerio de Obras Públicas no le ha cumplido en algunos puntos, según este comunicado, y por supuesto, para constancia, ya se lo vamos a presentar, la empresa deja claro, acá lo tenemos, gracias, así no se puede trabajar, dice la empresa en comento. A la opinión pública comunicamos que el 25 de mayo del 2015, haciendo uso de nuestros derechos legales y contractuales, notificamos formalmente al Ministerio MOP nuestra decisión de terminar el contrato, y acá producción me ayuda, en vista de las graves circunstancias que vuelven imposible seguir trabajando, etcétera, falta de derechos de vía, falta de libre acceso a la obra, violencia criminal fuera de control. Permítame, por favor. Claro. Cuenta. Quiero decirle que de la batería de cosas que usted preguntó antes no hemos terminado de responder. Por favor. Pero en todo caso le quiero decir una cosa, que dicen que si está dispuesto el Ministerio de Obras Públicas a lo que lo investiguen, es que tenemos una política de todo al sol. Se acabó la corrupción, se acabaron las prebendas. Y pasando a este punto, quiero decirle, somos el único ministerio de América Latina, incluyendo desde Arizona hacia abajo, somos el único ministerio que vamos sobre 7 años con 0 juicios. 0 demandas en su contra. Y 0 sentencias condenatorias. Sí. No ha habido demandas. Cuando encontré un ministerio endeudado en cerca de 40 millones de dólares de todas las condenas en los juicios, porque parecía una industria, ¿verdad? 40 millones que el pueblo salvadoreño tuvo que pagar o tiene que pagar, porque son sentencias en firme. Todas las han dejado los anteriores gobiernos. Hoy veamos con esto. Eso quiere decir que ha habido una relación muy correcta entre el sector privado y el MOP. Bien, pero de repente aparece esta empresa que en estos 7 años nunca había sido contratista del MOP. Antes sí, porque ellos dicen que tienen 67 años, desde 67 años operan. Sí, y yo quiero decirle a la empresa, siempre tuve un respeto por la empresa, pero también debo decirles, ahora las cosas ya no se hacen como hace 67 años. Ahora hay una ley que se llama la CAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Por ejemplo, sector público. Por ejemplo, veamos algunas de las cosas que dicen ellos, que se retrasaron porque no se resolvió los derechos de vía. Permítame. Estos son 200, ya le voy a decir exactamente, 284 permisos que se le entregaron a la empresa desde el principio, donde dice, por ejemplo, la señora María de los Ángeles Carranza, viuda de Flores, autorizo al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda para que la empresa que designen para el proyecto pueda ingresar al inmueble de mi propiedad y realice obras de medición. Hoy dice que no las tenía. Es más, le quiero decir, como nosotros generalmente no tenemos dinero para comprar derechos de vía. A esta cámara, por favor, ministro. Nosotros le hablamos con la población y la población nos dijo apoyo total. Incluso ellos dieron gratuitamente eso. ¿Por qué? Nosotros les explicamos que si cuando nosotros hacemos una calle, ¿qué pasa con las propiedades de los alrededores? Sube la plusvalía. Es una manera de transferirle riqueza. Entonces la gente otorgó esto. La empresa dijo que necesitaba 135 permisos. Aquí están los 135 permisos y más. Otro elemento que agrega, el tema de la inseguridad. Y dice que incluso tuvo fallecidos por la inseguridad. Quiero decirle que a la par, ahí tenemos 2 proyectos. Este proyecto del Son Popero, que es una calle rural, y un desarrollo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, otro contratista privado, un proyecto de 4.5 millones de dólares, y ese proyecto lleva el 80% de avance y debería llevar el 72%, o sea que tiene un superávit de avance. Entonces, ¿por qué la empresa que está a la par pudo hacerlo? Pero entonces ellos, según me han informado, lo que adujeron, yo tengo que conocer todavía esto, yo recibo informes de la administración, de la supervisión y recibo informes de la gerencia legal. Esto es importante, Sergio, para esclarecerlo. Vamos a ver. Con la ley, la CAP, ¿verdad? Cuando usted va a contratar una obra pública, tiene que tener 2 contratistas privados, uno para la construcción y el otro para la supervisión, para estar vigilando. Entonces, ellos dicen que
tuvieron fallecidos y presentan pruebas. Aquí tengo cada uno. Por ejemplo, dicen que murió un señor y presentan, se llama de apellido Zamora Chavarría. Pero resulta que el señor no murió allí, sino que el acta de defunción, porque uno tiene que investigar, ¿verdad? Dice que murió en San Miguel, con lesiones de arma corto pulsante en San Miguel, y el proyecto es en Usulután. Dice que otra persona murió por la delincuencia, pero aquí dice que murió por insuficiencia renal. Si quiere, mírelo. Por favor. Murió por insuficiencia renal. Pero bueno, la empresa cuando llegó y le preguntaron, me dicen que querían retirar eso, pero una vez que lo han presentado en el proceso, le puedo seguir leyendo, porque esto es importante. El otro que dicen que también murió por la delincuencia, resulta que no murió allí, sino en el Tránsito San Miguel, por politraumatismo en un accidente de tránsito. Yo sé que usted tiene problemas de tiempo, pero creo que es importante. O aquí hay otra persona que murió en Santa María, también por un hecho de tránsito en Santa María. Santa María es en otra parte. O por cirrosis hepática. Bueno, ese tipo de situaciones son las que se han estado aduciendo, entre otras. Ok. Vamos, ministro, amigos televidentes, a otra pausa. Volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Ministro, no sé cómo le va a hacer, pero tenemos poco tiempo y mucho de qué hablar. Por favor, sintetice. Yo creo que por respeto a la ciudadanía hay que hacer un buen cierre de esto. Decíamos que para este tipo de obras usted contrata una empresa privada para construir y otra empresa privada para supervisar. Ella le da fe si se ha hecho la obra, si es con calidad. Según la documentación que presenta la supervisora, la administración de pagos, tal como se ha hecho, se debe a observaciones a cierta obra ejecutada con deficiencia, que el contratista, dice la supervisión, no ha superado las observaciones. Segundo, estimaciones con inconsistencias, dice la documentación. Quería realizar cobros de obras que anteriormente ya habían sido pagadas, según la supervisión. Tercero, la supervisión ha presentado inconformidades sobre esas obras ejecutadas. Si el ministro paga, eso es delictivo, porque la supervisión ha dado un dictamen distinto. Se entregó un anticipo a esa empresa que, según esta documentación, aún no ha sido amortizado en su totalidad. ¿Qué pasó con la Diego de Holguín en ese juicio? Que hicieron cosas indebidas con lo del anticipo. Quinto, las últimas estimaciones presentadas por la empresa han sido ejecutadas, pero ya con el plazo contractual vencido. La ley señala para estos casos que no se debe pagar, sino hasta la afinación de la obra con la respectiva liquidación del contrato. Eso establece la ley. Perfecto, ministro. Viralmente se ha conocido en las redes sociales la cantidad de postes que se están poniendo en el Arriate para efectos de ilustración, carretera al Puerto de la Libertad, de una gasolinera en el Redondel vía al Puerto de la Libertad, que están haciendo ese montón de postes como arbolito de Navidad ahí. Importante. Eso sucedió precisamente cuando estaban las vacaciones, las recientes vacaciones. Sí, de agosto. Y bueno, nos pusimos a buscar que si había algo, alguien había autorizado y nadie. Pero haciendo arqueología y buscando, se encontró este documento ahí.
que yo por respeto al público, porque aquí hay que venir documentado. No, espérame, por respeto al público lo vamos a enseñar acá. ¿Dónde es? ¿Dónde es el asunto, señores? Acá, perfecto. Y lea lo que dice atrás, ¿quién lo firma? Este es un permiso, ¿no? Sí, un lo supuesto firma permiso. El licenciado Jorge Isidoro Nieto. O sea, usted me está diciendo que este permiso de los postes en el 2015 lo dio el exministro de Obras Públicas. No le estoy diciendo. Jorge Nieto. Le estoy entregando el documento donde este ministro autoriza supuestamente esto. Digo supuestamente por una razón. Ningún ministro de Obras Públicas tiene esas facultades. ¿Cómo es que hasta ahora lo están ejecutando luego del 2009? Ministro? Bueno, pero eso habría que preguntárselo a ellos. El punto es que efectivamente ahí se encuentra eso y yo naturalmente tengo que poner a la gerencia legal a estudiar. Y la gerencia legal lo que dice es que ningún ministro, ni su servidor, ni ningún ministro de Obras Públicas, ninguno tiene facultades para autorizar eso. ¿Quiénes son los que podrían haber autorizado? Hay una dirección de caminos que tiene la dueña de los derechos de vía. La dirección de caminos me ha informado que no ha autorizado eso. La otra que tiene que autorizar es la Dirección General de Tránsito. La Dirección General de Tránsito no solo dice que no ha autorizado, sino que este día me confirmaron que ya ellos como autoridad competente han ido a presentar el aviso a la Fiscalía General de la República. Así que nosotros esperamos que se actúe con base a... Lo que sucede es que si un ministro... ¿Usted no ha hablado con esta empresa? Lo que sucede, vamos a ver, si un ministro, óigame bien, se atribuye facultades que no tiene, eso en el derecho penal es un poco complicado. Usted sabe que si pudieran constituir algunas figuras como usurpación de funciones, actos arbitrarios, no lo sé. Pero bueno, es el señor fiscal general de la República el que tiene la función constitucional de investigar el delito. Perfecto, ok. La fecha que es importante acá, 15 de mayo del 2009, la cual se emitió. De todas maneras, sobre la empresa quiero decirle, sí recibí un correo electrónico efectivamente, y la empresa me solicitó una reunión y yo le planteé que efectivamente se puede reunir con las autoridades competentes, con la gerencia legal, y yo por supuesto recibo a todo el mundo. Ministro, tengo un minuto. ¿Qué pasa con la calle El Sompopero? Es esa. Jurisdicción de Jiquilisco. Es esta donde toda la documentación de la supervisión plantea que no procede ninguna terminación por mutuo acuerdo, sino que lo que plantea la supervisión es que procede la caducidad. Algo parecido a la terminal de integración de Citrams. La caducidad, naturalmente, el despacho va a tener que conocer eso. Vamos a escuchar a la empresa y vamos a tomar una decisión apegado al principio de legalidad y apegado al principio de justicia, pero sobre todo apegado a los intereses de la ciudadanía, porque usted no le puede dar 2 millones a alguien donde la supervisión dice que no estuvo cumpliendo. Y apegado al tiempo nos tenemos que ir a pausa. Volvemos, señores. Señores, tanto Paco Rossi sus preguntas como Óscar Pérez, Gil Martínez, Ana Gloria Umaña, entre otros, todas las preguntas se las vamos a hacer llegar al ministro para que en su cuenta de Twitter, @GersonMob, le contesten. Ya no tenemos tiempo, desgraciadamente. Ministro, un placer que nos haya acompañado. Muchas gracias, y a todas las personas que tienen preguntas, por favor, ahí tenemos el Twitter de Fovial y el Twitter de GersonMob. Es un servicio justamente para responder a las inquietudes, propuestas o quejas de la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias, El Salvador. Soy Sergio Méndez, un gusto. Hoy es lunes 17 de agosto del 2015. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente en la mañana. Pasen muy buenas noches, será hasta mañana, y una vez más, que el Señor bendiga a todos.